Mateo capítulo 5, versículo 13. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Padre, ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre, a discernir, Padre, este señalamiento que usted hace para todos aquellos que, Padre, somos hijos suyos, que hemos nacido de nuevo. Padre, queremos hacerlo bien. Padre, sobre todo, Padre, mostrar que usted tiene un propósito muy especial, un encargo que solo la mujer puede realizar. Padre, ayúdenos a que en verdad aprendamos de su palabra, y más que aprender, Señor, que lo podamos guardar, es decir, que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas, que vivamos conforme a enseñanza, a este conocimiento. Ayúdenos, Señor, y ayúdenos, mis hermanas, ayúdenos a nosotros también, los hombres, Padre, a honrar y apoyar, Señor, a cada mamá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, leí el versículo y no se lo puse en pantalla, pero ahí está. Muy bien, hermano, pueden tomar su asiento. Como le comentaba hace un momento, hermanos, hemos venido desde el primer domingo de abril meditando en temas para reconocer lo valioso que es la mujer, ¿verdad? Que no nos quedemos con lo que el mundo hace de la mujer. Mire, usted no me va a dejar mentir y yo, bueno, antes yo decía, qué bonita esa mujer a la par de la llanta, chulona, solo en traje de baño. Pero hermano, ¿qué tiene que ver una llanta de carro con las piernas de una mujer? Nada, nada. Pero como hablábamos el viernes, ¿verdad? Que estamos bajo el espíritu del anticristo, ¿verdad? Todavía no se ha mostrado la persona que va a ser el anticristo. A lo mejor ya vive, probablemente, pero no sabemos. Pero el espíritu del anticristo ya está, hermano. Y hablábamos el viernes de que la publicidad, hermanos, es tan engañosa, porque nos ofrece algo y recibimos algo bien diferente, ¿verdad? El ejemplo que les ponía era que esa hamburguesa, ¿verdad? Que uno ve y la gran pan y la carne toda sabrosa que uno con hambre pues ya se la imagina que está comiendo, pero vamos a comprarla, hermano. Es que toda aplastadita, mire, y así de pequeñita, y los 6 pesos se los sacaron a uno. Esa es la manera en que el mundo ve las cosas de valor. Y por ejemplo, la mujer, en mi opinión, la denigra, hermano. A la mujer la quiere usar como un instrumento para vender. Así, hablando de la publicidad, ¿no? Porque, ¿cómo decir esto? Porque el hombre ha querido, el hombre busca instrumentalizar, es decir, verla como un objeto sexual, porque es bonita, porque es atractiva, porque es elegante, ¿verdad? Porque está joven y hay vida, es decir, pero no la respetamos, no siempre la respetamos, no le damos el valor que Dios le da, ¿verdad? Porque Dios, hemos venido los domingos anteriores evaluando y conociendo que Dios le da un valor igual al del hombre, hermano. Igual, es que Jesús en la cruz murió, no dijo voy a morir por los de sexo masculino, no dijo así. Él murió por todos, hombres y mujeres. Valemos lo mismo delante de la presencia de Dios. Valemos la sangre de Jesús.
así de valiosas son las mujeres como somos los varones también. Ahora bien, toda mujer que Dios ha permitido, le ha dado la oportunidad de ser madre, tiene que saber que su papel de madre es y tiene un impacto muy grande, tanto positivo como negativo, sobre la vida de sus hijos. Voy a terminar lo que aquí está, los pensamientos que como principales, ¿verdad? El objetivo de esta mañana. Pues la madre es la primera que da afecto al niño, es la primera maestra, es la primera que disciplina al niño o a la niña, es la primera que alimenta a esa criatura. Y todo esto tiene un efecto enorme en la vida de sus hijos. Es la primera, desde que nace ese bebecito, esa niñita, lo primero que al abrir sus ojos es ver a su mamá. La primera persona que le da alimento es el pecho de su mamá. Es la primera. El primer cariño, todo lo da la mamá. Entonces, es la mujer a quien Dios le ha dejado la tarea de moldear la vida de cada niño. Es decir, que su influencia es determinante para que sus hijos e hijas tengan una vida según Dios. Vaya, hermano, miren. ¿Cómo sería nuestra vida, hermano, si no existiera estas instrucciones que están aquí? Hermanos, nuestra vida sería como la del mundo, que cada quien piensa lo que al criterio de ellos dicen es lo correcto. Y ahí usted ve, hermanos, que hay quienes son tan, por ejemplo, tan tacaños, que muchos a sus propios hijos no le dan lo que necesitan sus hijos. Es su manera de pensar. Hay otros, hermanos, como decíamos hace un rato, que no les importa tratar a la mujer con tal de aprovecharse de ella, tenerla nada más como alguien para satisfacer sus deseos carnales. No le importa, es otra manera de vivir. ¿Cómo sería, o mejor dicho, cómo será todo el mundo, hermano, comportándose fuera de la Biblia? Vea lo que sucede en las ciudades, vea lo que sucede en las casas, vea lo que sucede, hermano, cada quien anda haciendo, negando a Dios, maltratando al prójimo, aprovechándose, hermano, mucho empleador, mucho patrono, cómo se aprovecha, cómo esclaviza a su empleado. ¿Por qué? Porque quiere dinero y más dinero y más dinero, y quien haga el trabajo no le paga lo que merece. Ese es el mundo sin Dios. Muchos de ellos dicen que van a alguna iglesia, pero no obedecen la Biblia. Ahora, fíjese qué delicado lo que le acabo de leer aquí. Para mí es delicado, hermano. La responsabilidad que tiene la mujer. Yo le leí aquí que dice que a la mujer Dios le ha dejado la tarea de moldear la vida de cada niño que esa mamá le dio a luz. Por lo tanto, hermanos, si al meditar en estas aseveraciones, yo puedo decir, yo sacaba esa conclusión y la platicaba con mi esposa, qué responsabilidad la que Dios le dio a la mujer, porque ese niño, desde que nace, va a escuchar siempre lo que su mamá le dijo. Siempre lo que su mamá le dijo. Yo, hermanos, usted, cuando estábamos bebés, cuando estábamos pequeños,
lo que escuchamos de nuestra mamá, hermanos, lo creíamos. Yo nunca puse en duda lo que mi mamá me decía. Lo que ella me dijo, eso es. Ahora, si la mamá no está alineada con el pensamiento de Dios, por eso el mundo está como está. Porque cada mamá le va enseñando, mira, Luisito, no te dejes, dale 2. Si te da 1, dale 2 patadas. Hay mamás que así les dicen. Eso está en la Biblia, ¿no, hermano? ¿Por qué una mamá está dándole ese consejo a su hijo o a su hija? Porque no conoce el pensamiento de Dios. No lo conoce, no sea, y a consecuencia de que no lo conoce, de que esa mamá le esté dando ese consejo a su hijo, es porque su mamá, es decir, la abuela del niño, tampoco se le enseñó a su hija. Y si nos vamos hacia más atrás, nos vamos dando cuenta de que es una cadena, de que la mamá es quien va enseñando, y si va enseñando mal, pues las generaciones van a ir mal. La vez pasada yo les comentaba que en el pensamiento, en el ambiente hebreo, en los tiempos, en los contextos que se escribió la Biblia, quien era un niño y una niña estaban bajo el dominio de mamá desde que nacía hasta los 12 años. Es la mamá la que le enseña cómo debe comportarse. Es la mamá la que le comienza a enseñar que debe hacer oficio, que no tiene que estar solo sentado o sentada, que tiene que levantarse temprano, no irse apareciendo a las 11 de la mañana. No, es la mamá. Es la mamá la que lo tiene que disciplinar desde pequeñito. 2 años puede tener, 1 año puede tener, pero tiene que aprender. ¿Y quién le va a enseñar? La mamá. Es ella la responsable. A ella le delegó Dios la responsabilidad de moldear. Yo quería encontrar una comparación de cómo moldear, y ayer que estuve ahí en Teocinte, bueno, en 2 pláticas salieron las paredes esas de tierra, ¿cómo se llama? De adobe. Entonces, se me vino a la mente, ¿y qué pasaría si cuando alguien está haciendo un adobe no le pone el molde? ¿Cómo va a salir ese supuesto adobe? Todo deformado, hermano. No va a salir cuadradito, no va a tener manera de aplanarlo arriba. No, o sea, la mamá es la que tiene que moldear a esa alma, a esa almita, digamos, a esa alma de ese niño de 2, 3, 4, 12, 14, 18, aún a los que tenemos mayores, muchos años. Le escuchamos a mamá. Escuchamos, bueno, muchos ya no estaba la mamá con nosotros, pero yo me acuerdo, hermano, hace 5, 6, 7 años, yo escuchaba a mi mamá, me decía, mira, René, esto no está bien. Me costaba aceptarlo, pero al final, tiene razón. Porque la mamá no quiere el mal para ningún hijo. No quiere el mal en nada. Es más, imagínense, tan así es la cosa. Que hay mamás, bueno, yo me he dado cuenta, he observado, ¿verdad?, que con esta situación de hace 2 años, ¿verdad?, que muchos jóvenes y adultos y ya grandes también, mayores, están privados de libertad, ¿verdad? Hay casos en que la señora dice, mi hijo es inocente, y ya está todo, se ve que no es inocente, hermano. Pero ella está luchando ahí, porque no quiere el mal para nada. La mamá no quiere el mal para su hijo. Pero, hermanos, tenemos nosotros que alinearnos a la palabra de Dios, alinearnos, ponernos en contexto
del pensamiento de Dios. Tenemos que aceptar. Y fíjense que estoy diciendo como una carga, pero tenemos que aceptar que Él es Dios. Que Él es Dios. Que Él fue quien nos hizo. Y que nosotros, hermanos, estamos tan contaminados por la maldad, por la iniquidad, que todo lo que hacemos es inclinarnos al mal. Miren, para nosotros, hermano, y yo he vivido eso, hermano, que voy a la iglesia, todos los domingos, todas las semanas a la iglesia, pero he pasado periodos, hermano, que por la razón que sea, y yo no me voy a meter en que si tenía yo la razón o no, pero dejé de ir. Y sabe que uno se enfría, hermano. Uno se enfría. Y tenemos que buscar alinearlo. Yo leía hoy, por ejemplo, un mensaje que me llegó de que si un cristiano, alguien que se dice cristiano, sigue siendo cristiano al no ir a la iglesia. Y hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Así es que estamos tan invadidos por el mundo que cuando nos alejamos y vamos leyendo la Biblia y nuestra mente, nuestro corazón está afanado en otras cosas, hermano, no vemos la Biblia espiritualmente, sino que la vemos en el afán y distorsionamos. Así es que tenemos que alinearnos, una madre, para poder llegar al objetivo de Dios, de que la mamá es a quien le dio la responsabilidad de moldear esa vida. Esa mamá tiene que estar alineada al pensamiento de Dios. ¿Y cómo puede alinearse una persona a los pensamientos de Dios? Voy a ponerle, hermanos, ahí en pantalla Proverbios capítulo 15. Vamos a ver si no me he equivocado. Proverbios capítulo 15, versículo 14. Voy a leerle acá lo que dice Proverbios. Dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Hermanos, una mamá que está alineada con el pensamiento de Dios y que se quiere esmerar en que sus hijos, y hermano, no me quiero referir a que solamente a los pequeñines, ¿verdad? De 2, 3 años, 5 años. No, hermano. Aunque tenga 40 años, usted es su mamá. Usted es su mamá y usted tiene la autoridad para hablarle lo correcto a su hijo. Y su hijo tiene la obligación de escucharla, porque usted es su mamá. Así de fácil. Y Dios así lo diseñó. ¿Y cómo podemos nosotros, cómo puede una mamá, o nosotros los hombres como padres también, tener ese alineamiento con la palabra de Dios? Bueno, que cuando nosotros buscamos el consejo de Dios, nuestro corazón comienza a buscar y a pedir sabiduría. La mujer que busca el alinearse con Dios posee un agudo sentido de discernimiento. Esto muchas personas le llaman el sexto sentido, ¿verdad? Dicen, es que la mujer tiene un sexto sentido, ¿verdad? Y yo ya lo he dicho, ¿verdad? Yo algunas veces veo una situación y yo no logro ver lo que mi esposa ve. Ella de rápido dice: no, mira, René, aquí está pasando esto. Y ya yo afino un poco mi pensar y digo: es cierto, eso está pasando, ¿verdad? Y yo no lo había visto, ella sí lo ve. Porque Dios le da. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, se va desarrollando el discernimiento. Una buena madre cristiana permanece íntimamente conectada con Dios
para mantener un corazón entendido. Mira, hermano, nosotros en el Día de la Madre, ¿verdad? Es algo, ya es comercio, hermano. Mire, si cuánto se invierte o se gasta para celebrar el Día de la Mamá. Por ejemplo, allá en San Salvador, si ese día no hay donde ir a comer, hermano, todos llevaron a su mamá a comer, todos. ¿Ah? Los demás domingos no se acuerdan de ella, pero ese día ahí está. ¿Ah? Ok, es el comercio, ¿verdad? Pero mire, hermano, nosotros vemos y escuchamos frases, ¿verdad? En la radio, en la televisión, de la mamá negada, que la mamá cómo se preocupa por sus hijos, y ellos ahí en la radio, en la televisión, en las redes sociales, imágenes bonitas, ¿verdad? Todos esos que se llaman memes y cosas así. Hermanos, son frases muy bonitas, pero la verdadera guía de una mamá, que una mamá le da a su hijo, es si la mamá está leyendo esto, está escuchando palabra de Dios. De lo contrario, no, hermano. Nosotros vemos muchas películas y anuncios en la televisión, vemos que una familia muy bonita y todo, pero hermanos, si no está alineado a la palabra de Dios, eso es mentira. Solo es una película, solo es una grabación. Tenemos que enfilarnos a Dios, buscar, como dice aquí, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. También la mamá que está alineada con el pensamiento de Dios, persiste en la oración, persiste en buscar a Dios para pedir la ayuda a Él, no a la vecina, mira, hermanos, hay muchas personas, incluso creyentes, dicen ser creyentes, que van al psicólogo a pedirle el consejo, pues, de cómo guiar a sus hijos. Hermano, yo no estoy en contra de los psicólogos. La verdad que yo tengo familia que son psicólogos. Bueno, tengo una sobrina que ya el otro año sale de psicólogo. Y lo que sucede, hermanos, es que, bueno, la psicología es el estudio de la personalidad, ¿verdad? De cómo se comporta una persona. La Biblia nos habla de cómo debe comportarse nuestra alma. Casi lo mismo. Nada más que nosotros, como creyentes, lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Ellos lo ven a la luz del razonamiento humano. Le voy a hacer un ejemplo. En la Biblia Dios nos dice que al niño, al joven, hay que educarlo con vara. Hermano, ¿por qué Dios dirá que debemos educarlo con vara? Que debemos ponerlo en disciplina. Pero ¿qué dice el psicólogo? No lo toque, porque le va a hacer un daño psicológico al niño. Ya se arruinó, porque va a empezar a hacer lo que se le antoja, y como no hay que tocar. Ese es el razonamiento humano. Pero Dios, que nos conoce, dice que al niño, hermano, tenemos que educarlo con vara. O sea, no está diciendo que lo vamos a agarrar con un leño, hermano. Está diciendo que lo debemos educar disciplinadamente. Y una disciplina, hermanos, tiene consecuencias. Fallar en una norma tiene sus consecuencias. Igual que Dios con nosotros, hermanos. Miren. Sí, ¿por qué pasamos nuestra vida tan complicada? ¿Por qué han pasado años, meses que no salimos de nuestra pobreza o de nuestra situación en la que estamos viviendo? Es porque nos equivocamos hace algún tiempo atrás, y Dios, que es Rey de justicia, Él, hermano, dice: te equivocaste, te caes, las consecuencias te van a llegar. Eso es disciplina. Por eso el Señor también nos dice: al que ama a su hijo lo disciplina. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, va a comenzar a enderezar nuestros pasos.
Y eso es lo que sucede cuando muchas veces dicen, no, hay que ser creyente, es duro. No, hermanos, no es duro. Lo que pasa es que nos están corrigiendo de nuestra mala manera de vivir. Pero si tenemos la humildad de obedecerle al Señor y decir, va, Señor, está bien, yo voy a seguir, voy a obedecer, hermano, llega el momento en que la vida es en abundancia, porque Dios lo prometió. Y a eso llama el Señor a la mamá, a disciplinarlo. Y bueno, aquí estamos viendo que debe persistir en la oración. Voy a ponerle ahí, porque todo estoy tratando de ponerlo con evidencia bíblica, que no sea un comentario mío de motivación, porque no quiero hacer eso. Yo lo que quiero es que veamos que Dios lo dice, que Dios es el que está dándonos este consejo. Dice en Lucas capítulo 18 versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía, es decir, no tenía temor a Dios, ni respetaba a hombres. Versículo 3, y él no quiso por algún tiempo, permítame que leí quizás mal arriba, dice en el 3, había también en aquella ciudad una viuda, me había saltado un versículo, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia con mi adversario, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo escucharla, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermanos, el domingo anterior les mencionaba que, hermanos, el indicado por Dios, el llamado, ¿cómo explicarlo bien? ¿Cómo decirlo bien? El rol, así lo voy a explicar, el rol de ser puente entre la familia y Dios se la delegó al hombre. Porque al hombre Dios lo ve como el sacerdote de ese hogar, de cada hogar. Es el hombre el que tiene que doblar rodillas por su esposa, por sus hijos, por el trabajo, por su hogar. Es el hombre. Dios al hombre le delegó ese rol. Pero como el hombre no está perezoso, le da vergüenza presentarse ante Dios, o no queremos dedicar ese tiempo, o no sabemos, no hemos aprendido, lo que sea. Entonces la mujer que está lidiando con los problemas del hogar, le toca llegar a Dios. Y aunque el hombre esté orando, también Dios escucha la oración de la mujer, pero el rol de sacerdote está asignado al hombre. A él está asignado. Sin embargo, en muchos hogares donde el hombre no está, o si está, pero no es responsable, pues la mujer le corresponde. Porque acordémonos que, como dijimos hace unos domingos, la mujer es el complemento perfecto del hombre. Y si el hombre falló, pues la mujer es la que está allí para apoyar a ese hombre irresponsable. Ahora, Dios le va a pedir cuentas, porque en el capítulo 7 de Romanos dice que todos es necesario que rindamos cuentas ante Dios. Y eso ya lo hemos visto, de que los cristianos vamos a dar cuenta ante Dios en el tribunal de Cristo, y los inconversos en el juicio del gran trono blanco. Nadie se va a salvar, todos vamos a dar cuenta. Los cristianos no para salvación, pero sí de la obediencia que debimos tener después que nacimos de nuevo. Todos debemos rendir cuentas. Y aquel hombre, aquel papá que es irresponsable en su hogar, que no le dio importancia a la educación de sus hijos, allí
le van a pedir cuentas. El día va a llegar. El día va a llegar. Muy bien. Hermanos, bueno, ya son las 11. Tenía aquí, hermanos, que la mamá, para que cumpla su rol, y para esto voy a poner rapidito Salmos 111. Salmos 111, déjenme ver, aquí está. Salmos capítulo 111, versículo 10. Dice este versículo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y aquí quiero consumir 2 minutos más. Dice este versículo, que es una aseveración muy conocida, una frase muy conocida: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es decir, el respeto a Dios, que Dios es el que gobierna. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, una madre, para poder orientar, moldear a un niño para que en el futuro este niño sea de bendición, niño o niña sea de bendición, pues tiene que buscar la sabiduría de Dios. Pero miren qué interesante esta segunda parte. Dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hermano, practicar los mandamientos es obedecer. Eso es. Entonces, ¿cómo nosotros esperamos tener que nuestros hijos, y vuelvo y repito, hermano, no me refiero solo a los que tienen 5 años, 3 años, 6 años, no, también los que tienen 25, 30, 35, 40, son nuestros hijos y somos responsables aún de ellos. Somos responsables delante de Dios. De manera que si ellos andan en mal proceder, ese mal proceder es responsabilidad nuestra. Ahora, ¿cómo nosotros podemos exigirle a ellos que anden en un mejor camino si nosotros, hermanos, no entramos en este versículo que dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos? La parte de la sabiduría y del temor a Dios, hermanos, es esa sabiduría que viene de Dios, es obedecer. Y si usted y yo decimos: no, ya, si mis hijos ya ni me oyen, ya no me ponen atención. Sí, hermano, es cierto, en las fuerzas nuestras. En las fuerzas nuestras no nos ponen atención. Pero en las fuerzas de Dios, doblando rodillas por nuestros hijos. Y por eso, hermanos, como iglesia aquí le damos bastante énfasis: orar por nuestros hijos. Hermanos, porque yo estoy seguro, hermanos, que una de las primeras preguntas que nos va a hacer el Señor allá, cuando estemos en el tribunal de Cristo: Señor, gracias, yo soy salvo. Señor, salvaste mi alma. Señor, yo te agradezco. Y tus hijos me van a preguntar a mí. Y seguramente lo van a preguntar a usted también. Así es que, aunque están grandes, aunque ya son abuelos quizás y nos hicieron bisabuelos nosotros, hermanos, nos van a preguntar por esa alma. Es como mamá, como la mamá, y comenzamos con el versículo de la sal de la tierra. La mamá es la que moldea desde pequeñito a esa criatura. Pero se nos fue el tiempo. Ahora hagámoslo, busquemos la sabiduría de Dios para hacerlo con los hijos grandes. Con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, pero con la fuerza de Dios, con el apoyo de Dios. Él está interesado en que nuestros hijos sean salvos. A Él le interesan nuestros hijos. Él en la carta del apóstol Pablo dice que Él quiere, Dios anhela, desea que todos los hombres sean salvos. Y ahí están nuestros hijos. Entonces entremos en ese ámbito
como mamá, y ahora pues nos estamos involucrando nosotros como papá también, en clamar por nuestros hijos, porque ese es el ser sal de la tierra, darle orientación, sabor a la vida de nuestros hijos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hicieron falta otros versículos, pero el tiempo se agotó. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estos versículos, estos mensajes, Señor, de esta mañana. Padre, ayúdenos a comprender que aunque ya somos abuelos, Señor, que ya estamos rondando arriba de 60 años, Señor, ayúdanos a entender que aún somos responsables de nuestros hijos. Señor, le pedimos, Padre, que, Señor, cada mamá que tiene, Señor, esa autoridad que usted le da, Padre, sobre cada uno de sus hijos, porque viene desde el vientre de esa madre. Señor, que cada mamá, Señor, pueda tener, Señor, la valentía de hablarle certeramente del camino derecho de Jesús.